Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 5, parábola de la viña. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado, exaltado, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, y te pedimos que en este momento la presencia de tu Espíritu se haga realidad, para que al abrir la Escritura el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Isaías desarrolla una serie de juicios y condenaciones contra Israel porque ha tomado los dones de Dios y los ha usado de manera malvada y entregándose a la idolatría y pervirtiéndose totalmente. En algunas ocasiones Isaías profetiza desastres, en otras esperanza. Se expresa con palabras tiernas y afectuosas, luego con palabras de ira y furor. Este capítulo es desde el punto de vista literario una de las mejores piezas del libro de Isaías. La imagen de la viña se convierte en un cántico destacado del Antiguo Testamento. Algunos piensan que quizás este canto se desarrolla en la vendimia, cerca de la fiesta de los tabernáculos, dándole así más fuerza a sus afirmaciones. Para su estudio podemos dividir este capítulo en 3 partes. La primera parte es el canto de la viña, que es del versículo 1 hasta el 7. En este pasaje el profeta se presenta como un trovador que entona una canción patriótica para deleite de su pueblo. Miremos el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. A semejanza de otros profetas, Isaías fue un consumado poeta que presentó muchos de sus mensajes en forma de cantos y poesías. El profeta comienza reclamando la atención del auditorio, prometiéndole una canción rimada. Así, con toda delicadeza se presenta como haciéndose eco de la situación decepcionante de su amigo, con lo que excitaba más la imaginación del auditorio. Él no es más que un recitador que se encarga de hacer conocer la tragedia de su amigo despreciado y presenta de tal forma el asunto que los oyentes mismos pronuncian espontáneamente el veredicto sobre la suerte de la viña. La viña representa a Israel, el amado o viñador es Dios, la torre es el templo establecido en Jerusalén. En varios lugares de la Biblia e incluso una parábola de Jesús resalta estos mismos símbolos. Sigamos con el versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también de ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Dios llamó a Israel, la ubicó en una tierra que fluye leche y miel, la cercó, es decir, puso sus muros protectores no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, que era la ley de Dios y los mensajes que el Señor envió por medio de sus profetas que tenían el propósito de preservarlo del mal. La despedregó, es decir, desarraigó naciones paganas para que pudiese establecerse allí. Cuando dice que plantó vides escogidas, representa al pueblo de Israel que fue escogido por Dios mismo. Y agrega, y puso una torre, que es el templo, garantizando así la presencia permanente del Señor. Así lo comenta la señora Elena de White cuando dice, en la parábola, el Señor de la viña representa a Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía, la torre era un símbolo del templo. El Señor de la viña había hecho todo lo necesario
para su prosperidad. Libro deseado de todas las gentes, página 547. Dios sembró en ella vides escogidas. Dios mismo escogió a Israel. Era una nación especial porque Dios así lo determinó. Pero el fruto que Dios esperaba que diera no fueron uvas deliciosas, sino produjo uvas agrias, amargas, silvestres. Es decir, en vez de producir frutos de justicia, en vez de exhibir los frutos del Espíritu, ella dio frutos de la carne. Acciones crueles e injustas, fraude, engaño, intemperancia e inmoralidad. Menospreció el derecho de los pobres, se aprovechaba de las viudas y los huérfanos. No eran frutos dignos de un pueblo escogido por Dios. Elena de White dice: pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Le privaron del servicio que él requería de ellos y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y del ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo despreciar aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Libro Profetas y Reyes, página 14. Sigamos estudiando este capítulo 5 de Isaías con los versículos 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera buenas uvas, ha dado uvas silvestres? Isaías sigue dirigiéndose a los hombres de Judá y de Jerusalén, los cuales profesaban ser el pueblo de Dios. El canto de la viña como tal ya ha concluido y el Señor, el amado de ese canto, se dirige a su pueblo por medio del profeta. El Señor pregunta: ¿qué más haré a mi viña? Se pide a Sión que emita sentencia sobre sí misma. El Señor ha hecho todo lo que podía hacer. Terrible es la situación de un hombre a quien Dios llama, busca, bendice, guía, pero no quiere entender el amor de Dios. ¿Qué más puede hacer? Desafía al universo. Díganme, ¿qué más puedo hacer? Y cuando no hay nada más que hacer, lo inevitable se hace realidad: la muerte eterna. Sigamos el versículo 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Como Dios había hecho hasta lo imposible por este pueblo, entonces ahora ejecutará juicio contra Israel. Este juicio consiste en retirar su cerco protector, en retirar su presencia. Entonces la nación, que dependía de la protección divina, queda desprotegida y las naciones enemigas tienen libertad para actuar en contra del pueblo de Judá. Y los resultados son desolación total, muerte y destrucción. Esta viña no tenía remedio, debía ser destruida. En la traducción del lenguaje actual podemos leer el versículo 6 así: los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed, y no los bendeciré. Y en el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. El Señor no deja en duda o en incertidumbre a quién va dirigido este canto. Dios da el significado de ese canto. Ustedes son mi viña, esperaba obediencia y justicia, pero me dieron solo injusticia. Este mensaje se aplica a todo el pueblo de Israel, tanto a la nación del norte como a la del sur. Dios trae juicio contra Israel. Creo que nosotros debemos pensar un poco en todos los privilegios que Dios nos ha otorgado para que seamos un pueblo con una conducta ideal. Dios espera de nosotros frutos de justicia, espera que vivamos a la altura de la verdad que profesamos. La segunda parte de este capítulo son los versículos 8 al 24,
y están las 6 amenazas contra Israel. Los versículos 8 al 10 nos hablan de la primera amenaza. Explica en primera instancia qué hace Israel. Versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Este cuadro nos presenta el pecado de la codicia y la ambición. Las leyes de Israel establecían que cada uno debía tener su propio terreno para labrar y vivir de lo que produce la tierra. Para evitar la formación de latifundios, instituyó el año del jubileo y la ley que permitía que la mujer heredara propiedades. Pero esas disposiciones habían sido desatendidas y en vez de haber muchos pequeños propietarios, se había formado una clase acaudalada de terratenientes y otra, la clase de los trabajadores pobres que no tenían propiedades. Entonces viene la amenaza, versículos 9 y 10. De parte de Jehová de los ejércitos ha llegado a sus oídos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Estos hombres ricos comenzaron a enriquecerse a costa de los pobres. Entonces el Señor les dice: estas tierras, estas casas lujosas quedarán destruidas, y la tierra no producirá fruto en abundancia, escaseará. En vez de que se produjera un aumento, la cosecha daría mucho menos de lo que se había sembrado. Se describe aquí una situación de decadencia y ruina total. La pregunta que plantea el Señor es: ¿de qué sirve acumular riquezas si nos vamos a perder? En los versículos 11 al 17 está la segunda amenaza. Esta será contra los desenfrenados. Leamos los versículos 11 y 12. Hay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus baquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El segundo pecado de la lista es la embriaguez y la intemperancia. El profeso pueblo de Dios era adicto a las bebidas fuertes. Se levantan temprano a fin de tener más tiempo para beber. Muchos pensaban solo en la bebida desde la mañana hasta la noche, que van de fiesta en fiesta. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Que usan la música no para alabar a Dios, sino para apartarse de Dios, usando los instrumentos musicales para su perdición. Entonces vienen los versículos 13 al 15. Por tanto, mi pueblo he llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, su fausto y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, el varón será batido y humillados serán los ojos de los altivos. Si bien el pueblo de Israel no fue llevado cautivo por los asirios hasta el año 723-722 a.C., el profeta habla como si el cautiverio ya fuera consumado. Ellos han cometido el pecado de la necedad, han tomado el camino de la perdición. Cuando venga el juicio divino, sus risas terminarán, sus bebidas se acabarán y el sepulcro abrirá su boca para devorar a los malvados. Los nobles de Jerusalén, las multitudes del pueblo, todos los que se gloriaban en la pompa de este momento y se complacían en sus iniquidades, todos descenderán igualmente a la destrucción. Pero el versículo 16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. La obra de Dios no está basada en caprichos. Su obra de juicio lo vindicará como un Dios recto, justo y santo. El trato justo de Dios para con los hombres demuestra la santidad de su carácter. Los versículos 18 y 19 aparece la tercera amenaza contra Israel. Leamos: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con yundas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos.
El tercer ay se dirige a los que persisten en sus malas acciones a pesar de estar perfectamente conscientes de lo que hacen. Por su propia voluntad se han ligado con cuerdas a sus iniquidades, por así decirlo, y en su maldad resisten cualquier influencia que pudiera libertarlos. Practican cosas malas y desafían a Dios, como diciéndole que muestre su poder a ver si es verdad. Su rebeldía contra Dios es muy evidente. Entonces el profeta les dice que ellos verán el juicio de Dios y se aterrarán de su poder. El versículo 20 nos habla del cuarto ay. Leamos: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son los que han resistido persistentemente las advertencias divinas y como resultado llegará a albergar pensamientos perversos en los que ya no podrá distinguir entre el bien y el mal. Es la muestra de una sociedad que ha perdido los valores y que sus dirigentes son malvados, practican aberraciones e incitan al pueblo a cuestionar a Dios. El quinto ay es el versículo 21. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces ahora el ay es contra los creídos, es decir, los vanidosos, los que se creen muy sabios e inteligentes, pero que desprecian a Dios y no obedecen su palabra. Encuentran defectos en Dios y en todo lo que Él ha hecho, pero que a la final su sabiduría los va a llevar a la perdición. La sexta amenaza son los versículos 22 al 24 contra los que practican la injusticia. Veamos los versículos 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su derecho. En estos versículos el ay simplemente se dirige a un grupo de libertinos bebedores. Este ay muestra la relación entre la bebida y las injusticias enumeradas ya en este capítulo, las cuales resultan de la bebida. Estos hombres son valientes para beber y valientes también para practicar iniquidades. Son los que hacen de los malos sus héroes, son los que sobornan, corrompen el juicio, rechazan los mandatos de Dios. Para ellos lo correcto no significa nada. Son personas que no se detienen ante nada con el fin de poder sacar provecho propio. Dios entonces intervendrá, versículo 24. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esta gente es sumamente corrupta y perecerá en su propia corrupción. Así como el pasto seco se incendia y queda reducido a cenizas, así ellos serán consumidos. Estos serán como la paja al fuego, su destrucción será total. Elena de White dice lo siguiente: los hombres pueden tratar de robustecer sus fuerzas uniéndose para construir lo que según ellos son sociedades fuertes para llevar a cabo los planes que han trazado. Pueden ensalzar sus almas con orgullo y suficiencia propia, pero aquel que es poderoso en consejo no concuerda con ellos. Su incredulidad en los propósitos y en la obra de Dios y su confianza en el hombre no les permitirán recibir los mensajes divinos. Review and Herald del 22 de diciembre del año 1896. El juicio de Dios vendrá contra tales hombres perversos. Israel, que debía ser ejemplo para el mundo de santidad, justicia y equidad, terminaron siendo víctimas de su propia maldad. La tercera parte de este capítulo son los versículos 25 al 30 y esta sección consideramos dos aspectos. Número 1, la ira de Dios. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios es un Dios de amor, misericordia, bondad, tardo para la ira y grande en misericordia, pero a la vez es un Dios justo.
que no tolera la maldad. Este Dios busca, llama, ofrece perdón y su salvación hace lo imposible para salvar a los seres humanos. Pero su paciencia tiene un límite. Llega el momento en que debe obrar con justicia y castigar al malvado. Es una obra extraña porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero si el hombre no se arrepiente de su pecado, pues debe morir por su pecado. Elena de White explica: me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede sujetar la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar de la ruina un edificio cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Hoy a los testimonios, tomo 3, página 282. Esta nación había llenado la copa de la misericordia divina. Ahora conocerá su brazo poderoso para juzgar. La ira de Dios sobre Israel comenzó a manifestarse por un tremendo terremoto que ocurrió en esta tierra. Es para que en miniatura experimentemos lo que significa la ira de Dios. El Apocalipsis predice que su venida a ejecutar la sentencia habrá un terremoto tan grande cual nunca se ha visto. La tierra temblará ante el Dios todopoderoso y santo. El segundo aspecto es la invasión de un ejército enemigo que serán los instrumentos de Dios para castigar a su pueblo. Versículo 26. Alzará pendón naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto a toda prisa. Este pendón divino podría ser una señal en la tierra o en el cielo. Era cualquier mensaje que el Señor enviara, ya fuese por medio de ángeles o humanos, por fenómenos naturales o por cualquier medio, con el objeto de llegar al corazón de los hombres. Cuando Dios hable a las naciones, responderán enviando a sus ejércitos a la guerra. Y se refiere a los asirios y babilonios, instrumentos de Dios para destruir a una nación que fue favorecida por Dios, que fue cuidada por el Eterno, pero que al apartarse de Dios queda a merced del enemigo. Los versículos 27 al 30 leemos: no habrá entre ellos nadie cansado, ni quien tropece, ninguno se domina ni dormitará, a ninguno se le desatará el cinturón de su cintura, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos serán como de pedernal y las ruedas de sus carros como un torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Estos ejércitos invasores avanzarán y no habrá quien los detenga. El ejército avanzará en perfecto orden para cumplir su misión señalada. Nada le impedirá. El muro protector de Israel, que es Dios, ya no está con ellos. Entonces ellos quedan a merced de los invasores. El ejército se aproximará como un león, temerario, fuerte y decidido. La presa no se ha de escapar. Dios le ha dado a este ejército sus órdenes de marcha y el propósito divino se ha de cumplir. Apreciado amigo y hermano, este capítulo es una clara advertencia y un llamado para todos nosotros. Dios nos ama, Dios nos llama, Dios nos protege, Dios nos da su ley para que vivamos en paz, Dios nos rodea de todos sus cuidados, pero al abandonar a Dios nos quedamos sin norte, a merced de nuestros caprichos. Dios trata de corregir, pero no puede obligar. Y sabemos que el tiempo de gracia tiene un límite y que Dios ejecutará su juicio contra los malvados. No debemos desechar las bendiciones de Dios, no debemos darle la espalda al Señor. Antes, al contrario, debemos dejar de ser tan caprichosos. Debemos dejar de estar aferrados a nuestras ideas y gustos y más bien dejemos que el Señor obre en nuestra vida.
Que el Todopoderoso te guíe por sendas de paz y justicia, es mi oración por ti. Amén.